Hola a todos, bienvenidos al canal de The Information Lab. El día de hoy vamos a hablar de una de las herramientas que más utilizamos dentro de nuestra consultora y es Tableau. Tableau es un software que nos permite visualizar datos y además explotarlos a su mayor potencial. ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver dos versiones posibles de cómo trabajar con Tableau. La primera es Tableau Desktop y cuáles son las diferencias que puede tener esta con su servidor. En específico vamos a trabajar con el Tableau Public, que es el servidor público de Tableau. Vamos a conocer un poco más de ello. En primer lugar, empecemos por qué es Tableau Public. Como les decía, Tableau Public es el servidor público de Tableau, que es lo único que nos va a exigir Tableau. Tableau va a exigir que toda la información que se publique sea totalmente pública para cualquier persona. ¿Por qué? Porque básicamente en este servidor público vamos a poder encontrar todo tipo de dashboard que las personas han decidido, los usuarios han decidido compartir con nosotros y vamos a incluso poder ver un poco más. Como por ejemplo, si entramos en este dashboard que está entre las nominaciones del día, podemos ver cómo funciona o cómo se compone este dashboard. Pero además, Tableau nos da la opción de poder descargar este dashboard y ya lo podemos descargar como una imagen, la tabla o un libro de trabajo. Esto es sumamente importante porque nos va a permitir conocer también cómo se pueden hacer esos libros de trabajo que quizás de otra manera no pudieses ver. ¿Qué es importante saber? Una vez que uno publica en Tableau Public, esa información va a ser abierta a todo público. Ya les explicaré a continuación un poco más de cuáles son en específico las diferencias, pero intentamos entender en qué varía realmente Tableau Public con Tableau Desktop, comenzando desde la forma más simple. ¿Cómo puedo acceder yo a estas dos versiones de Tableau? En primer lugar, para poder registrarte en Tableau Public, básicamente entras en el portal web 100% gratuito y 100% online, das a registrarte en Tableau Public, te va a exigir un nombre, un correo electrónico, una contraseña, únicamente bastará con que crees tu cuenta y vas a poder acceder a los tableros de Tableau Public. Esto es sumamente sencillo y nos permite poder trabajar en cualquier parte del mundo con cualquier ordenador. Si ya vamos a la versión de Tableau Desktop, veremos un poco más sobre precios a posteriori, pero podemos ver que tendríamos que descargar, empezar con una versión de prueba y luego descargar cuál es la versión que quisiéramos para nuestro ordenador. Como les decía, es una forma de trabajar 100% local y por lo tanto, de esta forma no vas a poder tener Tableau en cualquier lugar. Sí es cierto que vas a poder tener una clave para activar tu licencia de Tableau en el ordenador que tengas, pero también esto suele ser limitado y va a depender un poco de lo que contrates con Tableau. Ya veremos un poco más de ello más adelante. Esto sería un poco cómo puedo acceder a las dos versiones de Tableau. Por un lugar tengo la versión totalmente gratuita, un servidor en línea, que me va a servir para trabajar en cualquier momento sin que me cueste un duro. Y por otro lado tenemos la versión desktop, que quizás va a tener mayores beneficios porque es una versión paga, es una versión local, pero ya veremos a continuación cuáles son las diferencias que encontramos en ambas. Es bastante importante tener presente esto porque a lo mejor si estoy comenzando con Tableau no necesito tener una versión de Tableau Desktop, aunque si eres estudiante quizás te convenga tener una versión de Tableau Desktop, pero también lo vamos a hablar un poco más adelante. Comencemos porque si en verdad lo que quieres es probar la herramienta, compartir o entender cómo funciona, creo que puedes empezar por Tableau Public, que te va a permitir poder conocer un poco de los usuarios que ya hacen vida en la comunidad de Tableau y que ver cómo van creando ellos poco a poco los dashboards, que uno es más maravilloso que el otro. Vale, empecemos ahora con las diferencias claves que podemos encontrar entre Tableau Public y Tableau Desktop. En primer lugar, el almacenamiento. El almacenamiento en Tableau Public, como les decía, es público 100%. La información que subamos con las fuentes de datos va a ser 100% accesible para cualquier persona que vaya a acceder a nuestro dashboard. Esto, dependiendo de quién seas, claramente si eres un usuario que está empezando con información pública, es irrelevante mantener quizás el secreto de la fuente de datos porque ya es algo que se conoce y que cualquiera pudiese tener acceso. Pero si eres una empresa o estás trabajando con información confidencial, Tableau Public tiene ese quizás problema, que es que cualquier información que subas puede quedar a la luz de alguien más. Entonces tendrás que tener muchísimo cuidado de publicar información sensible en Tableau Public porque ya sabes que cualquier usuario puede acceder a esto. Luego tenemos Tableau Desktop.
La información que subamos en Tableau Desktop es 100% confidencial, salvo que en algún momento decidamos compartirla en Tableau Public, porque también es posible compartir información desde Tableau Desktop, publicar tus dashboards en tu versión pública o en tu servidor privado. Esta información es confidencial, se recomienda para las empresas o sectores que trabajan información delicada, información sensible, por lo tanto sería una muy buena versión para utilizar. Ya depende de las capacidades y de las necesidades de cada usuario. Luego tenemos la conexión. La conexión en Tableau Public solamente puede ser a través de extractos. Básicamente la información del dato real es muy limitada, no se tiene porque, como veremos en un ejemplo directamente desde las dos versiones, ya sea desde Tableau Desktop y desde Tableau Public, pues Tableau Public tiene muy limitadas las conexiones que puede hacer o a qué datos se puede conectar, mejor dicho. Mientras que, como vemos en Tableau Desktop nos permite trabajar en tiempo real y también nos permite trabajar con extractos. Básicamente, el por qué no se considera que se trabaja a tiempo real en Tableau Public es porque las únicas conexiones que puedes hacer quizás a fuentes de datos que se puedan estar automatizando, una de ellas es a Google, y estos Google Sheets se van a actualizar máximo una vez al día. Entonces, realmente no va a ser información minuto a minuto, pero es una información que pudiese actualizarse día a día mediante Tableau Public. Ya veremos que Desktop sí te permite trabajar con mucha más información y con muchos más tipos de fuentes de datos. Luego tenemos el precio que comentábamos anteriormente. Tableau Public es totalmente gratuito. Cualquier persona puede registrarse y empezar a utilizarlo. No hace falta ni que se cambien de cuenta. Siempre vas a poder tener tu cuenta porque es una versión gratuita en la nube de Tableau. Está diseñada es para poder compartir la información con los usuarios y con la comunidad, acceder a los blogs, etc. Luego tenemos la versión de Tableau Desktop. Tableau Desktop sí tiene unos costes que va a depender de las licencias que asumas para poder trabajar con esta herramienta. Es cierto que en un principio puedes hacer uso de los 14 días de prueba que son gratuitos para que puedas trabajar con la herramienta de forma local. Y si eres estudiante, y este es un dato sumamente curioso, si eres estudiante y demuestra que eres estudiante, te puedes registrar con tu correo electrónico de la universidad, te va a pedir una confirmación en el portal de tu universidad y de esta forma puedes acceder un año entero a Tableau Desktop de forma totalmente gratuita. Es una oportunidad que yo en mi momento aproveché y que lo recomendaría para todo aquel que esté estudiando ahora mismo una carrera o un máster. Posteriormente tenemos la automatización. Como les comentaba, la automatización en Tableau Public no se considera posible por la limitación que existe con respecto a las fuentes de datos con las que se trabaja, ya que, como les comentaba también, Google Sheet sería la única que pudiese tener una especie de pseudo automatización, pero no es una automatización que sea inmediata, sino que solo se puede hacer una vez al día en determinados momentos. Y esto te limita a que solamente puedas trabajar con fuentes de datos muy específicas y no trabajar quizás a mayor escala o con mayores posibilidades. Mientras que Tableau Desktop sí es posible automatizar esa actualización de las fuentes de datos con las que vamos a trabajar de forma local y como veremos parece casi indefinida o ilimitable las posibles conexiones que podemos hacer a Tableau Desktop, porque luego tenemos otras formas que quizás no están contempladas en las fuentes de datos típicas dentro de Tableau, pero que sí pudiésemos llegar a conectarnos mediante APIs, siempre dándole una vuelta. Tableau creo que en ese sentido sí te está dando muchas facilidades para que no sea una limitación poder conectar tu fuente de datos a la herramienta de uso. Luego tenemos el límite de los datos. El límite de los datos en Tableau Public es limitado. De hecho, recientemente, no fue hace mucho tiempo, se extendió el número de filas o de datos a 10 millones de filas por fuente de datos que se trabaja en Tableau Public. En Tableau Desktop es ilimitada esta información. Vamos a poder hacer uso de lo que sea necesario para trabajar dentro de Tableau Desktop. Sí es cierto que puede pasar que en algunos casos sea necesario que no solo trabajemos con la versión desktop, sino que tengamos que subir información a nuestro servidor privado o a Tableau Online
para poder tener un mejor control de nuestros datos, porque la limitación del local también va a depender un poco del ordenador con el que estés trabajando. Bueno, y como les comentaba, ya por último vamos a ver pequeños aspectos, y es que en primer lugar, si comienzas a trabajar con Tableau Public, no vayas a tener algún miedo de que luego no sepas manejar la interfaz de Tableau Desktop en un futuro. Eso no va a ocurrir, la interfaz en ambas versiones son bastante similares. Las limitaciones, como les comentábamos, en Tableau Public, conectarse más que todo a archivos locales. Luego, a nivel de conectores, básicamente nos los limitan a Google Drive o a OData, mientras que si abriésemos la versión de Tableau Desktop vamos a tener muchas más opciones. Podemos conectarnos a un servidor, podemos conectarnos a archivos, a cualquier archivo local. Luego, a nivel de un servidor, las opciones que nos dan son bastante ilimitadas, y como les decía, también tenemos la posibilidad de vincular a Tableau mediante el uso de algunas de conexiones a la API para traernos la información a trabajar a Tableau. Algo muy importante, y con esto quisiera cerrar el video, es que en Tableau Public sí que tenemos una limitación, y es que muchas veces nos ocurre que trabajamos con una fuente de datos externa a Tableau en Tableau Desktop, o con una paleta de colores, que todo esto no los permite, es algo con lo que nos permite jugar Tableau Desktop, y cuando lo subimos a Tableau Public puede no mantenerse esa paleta de colores, ya que en la versión pública o en la versión gratuita de Tableau esto no se contempla, o sea, no se contempla que tú puedas crear nuevas paletas de colores, mientras que en la versión desktop sí te lo permite. Y por último, que en cuanto a las fuentes, también puede ocurrir que si estás utilizando una fuente que no es habitual dentro de Tableau Desktop, al momento de publicarlo en Tableau Public puedes perder información. También es cierto que a veces cuando nos conectamos quizás a una página web para traernos información de esa página web, ya sea un video o una imagen, si la publicamos en Tableau Public por temas de restricciones, muchas veces puede ocurrir que simplemente esa información no se pueda ver desde Tableau Public, y eso va a crear un conflicto. Quizás tu dashboard no se va a ver tan bien. Por ejemplo, este dashboard contiene información de Shazam, pero sí pueden ver que aun cuando en la versión desktop yo pudiese utilizar este listado o este video que se reproducía directamente desde Shazam, en la versión pública esto queda restringido. Y creo que eso es todo por hoy. Si les ha gustado, no olviden suscribirse, recomienden estos videos y síganos en nuestras redes sociales de Information Lab Spain. Vamos a estar constantemente hablando no solo de Tableau, sino también de Alteryx, de todas las herramientas que manejamos y que son necesarias y súper exigidas por el sector actualmente. Esperamos verlos en un próximo video, y también pueden asistir a nuestros training que son de Tableau Essential o Alteryx Essential, que hacemos dentro de nuestra oficina y que te van a enseñar lo mínimo para empezar a utilizar estas herramientas que son súper demandadas actualmente en el sector. Entonces, muchas gracias por su atención y nos vemos en un próximo video.